importante de este santo servicio, que es la palabra del Señor, y esta será impartida por nuestro hermano Fernando Pérez. Dios bendiga a nuestro hermano. Amén. Le podemos bajar un poquito, hermano Gabriel. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Yoalibet. Vamos a buscar la palabra del Señor el día de hoy en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo del 11 en adelante. Libro de Filipenses en el Nuevo Testamento, capítulo 4, versículo 11 en adelante. Búsquelo con calma. Estemos clamando también, mis hermanos, porque la verdad que cuando uno se para en este lugar, lo que menos quiere hacer es hablar que hable el hombre, sino que hable el Espíritu Santo. Amén. Filipenses capítulo 4, versículo 11 en adelante. Los que los han encontrado, los ponemos de pie como estamos enseñados. Amén. Y lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Muchos conocen la vida de Pablo, que él cuando era fariseo se llamaba Saulo, y hasta que el Señor Jesucristo salió a su encuentro, y desde ese día este hombre fue llamado Pablo y transformó su vida. Jesús transformó su vida. Y él comenzó a aprender el verdadero evangelio, no como los fariseos lo tenían por sentado, sino que él empezó a predicar a través de todos los pueblos que están ahí, todas las ciudades. Él tuvo muchos viajes, si no me equivoco, él tiene 3 viajes. Y este libro de Filipenses está escrito cuando él estaba preso en su domicilio. Amén. Él vuelve de ese segundo viaje que hizo, y llega a Roma y lo tienen preso en su domicilio por 2 años. Amén. Pero él había llegado a la ciudad de Filipo, que es donde está la iglesia de Filipenses, y él había fundado una iglesia ahí. Pero en su momento, cuando él llegó a este lugar, ellos predicaban el evangelio junto a Silas. Amén. Y había una mujer que tenía espíritu de adivinación. Y resulta que esta mujer iba atrás de ellos y gritaba, ellos son los que realmente predican el evangelio verdadero. Amén. Pero como Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y tenía discernimiento, fue donde la mujer, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, echó fuera ese espíritu de adivinación. Y resulta que este espíritu de adivinación, los amos de esta mujer lo tenían como una forma de ganar dinero, de ganar plata, ¿cierto? Porque ellos le sacaban provecho a este espíritu de adivinación. Entonces, cuando Pablo saca este espíritu de esa mujer, los amos de esta mujer, porque era una esclava, los amos de esta mujer se enojaron mucho con él, porque ya se había quitado el ingreso de esa parte. Entonces lo acusaron delante de los jueces. No me recuerdo cuál era la palabra exacta que sale en la Biblia, pero lo acusaron, y Pablo y Silas fueron encarcelados. Amén. Y resulta que
antes de ser encarcelado, a ellos lo azotaron. Lo azotaron, ¿cierto? Lo encarcelaron. Y durante la noche, Pablo y Silas comenzaron a cantar al Señor, comenzaron a orar. Y todos los que estaban ahí en la cárcel empezaron a escuchar. Y dice la palabra del Señor en Hechos 16, todo el capítulo 16 habla de esto. Dice que al ellos estar cantando hubo un terremoto, un gran terremoto, dice la palabra del Señor. Y las puertas y las cadenas de todos los presos se abrieron. Amén. Y resulta que el carcelero, el que cuidaba a los presos, al despertar, porque estaba descansando, al despertar vio todas las rejas abiertas y él pensó que no había nadie. Al prender la luz, él se iba a quitar la vida. Dice la palabra del Señor que se iba a quitar la vida, hasta que Pablo le dijo, detente, no hagas eso porque estamos todos acá. Y él fue corriendo donde Pablo y le dice, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la salvación? Y Pablo le dice, solamente tienes que creer en Jesús, solamente tienes que creer en Él y tú y toda tu casa será salva. Amén. Entonces, Dios de una u otra forma, a raíz de la dificultad que tuvieron Pablo y Silas en ese lugar de Filipos, Dios sacó algo bueno de ese lugar. Porque imagínense, pongámonos en el lugar de Pablo, en ese momento que va a predicar la palabra del Señor y en vez de que todo él salga bien, él fue encarcelado y azotado. Sabemos que nosotros cuando nos cortamos con papel, nosotros nos duele, ¿cierto? Imagínense un latigazo. Imagínense todos los azotes que a él le dieron. Y él podría haber pensado, Señor, ¿valdrá la pena haber venido a predicar este evangelio acá? Si en vez de que las almas se conviertan, estoy encarcelado, me azotaron. Él pudo haber pensado muchas cosas. Pero como Dios es sabio y su infinita misericordia, su infinita sabiduría, Dios tenía preparado el convertimiento de toda la familia del que estaba cuidando a los presos. Amén. Resulta que al otro día lo liberaron y él continuó su viaje, ¿cierto? Siguió viajando y cuando llega a Roma, como les dije hace un momento, él es encarcelado en su propio hogar. ¿Y por qué le cuento esto? Porque estas palabras que le escribe a este libro de Filipenses es una carta a la iglesia de Filipo, ¿cierto? ¿Y por qué le dice estas palabras que acabamos de leer, que es, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquier sea mi situación. Sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego les dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque él, a causa del Evangelio, a causa de ir a muchos lugares a predicar el Evangelio Santo, él tuvo mucho, si no me equivoco, tuvo 2 naufragios. Si alguien me puede corregir, mi hermana. Naufragó. Él se escapó por poquito de ser apiedrado. Fue encarcelado, fue azotado. Seguramente durmió en algún establo, seguramente en la calle. La verdad que pasó mucha necesidad y pasó escasez en su vida. Y así nosotros podemos comparar la vida de Pablo, todo lo que sufrió por el Evangelio, con la nuestra, porque nosotros muchas veces tenemos problemas, tenemos dificultad y siempre el ser humano lo primero que hace es reclamar. Lo primero que hace es decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Y el Señor, a los hijos de Él, siempre tiene un propósito para cada cosa. Siempre hay una enseñanza o un aprendizaje en cada cosa
ya sea buena o sea mala que nosotros tengamos. Y como podemos ver, toda la vida de Pablo, él sufrió a causa del Evangelio. Y nosotros muchas veces tenemos situaciones en las que no entendemos por qué estamos pasando, por qué estamos sufriendo. A lo mejor tenemos problemas en la familia, tenemos problemas con nuestros esposos, nuestras esposas, y no entendemos por qué lo estamos pasando. Pero mis hermanos, la palabra de hoy día, el Señor nos hace sentir que sea la situación que estemos pasando, tenemos un Salvador, tenemos un hombre, Hijo de Dios, que se hizo carne, se hizo hombre, solamente por morir por nosotros. Y Él tiene que ser nuestro sustento, nuestra guía, nuestra ayuda, nuestra fortaleza, en todo momento y en toda ocasión, y para todo, ya sea en lo más básico. Si nosotros no sabemos qué hacer, pidámosle al Señor ayuda, pidamos fortaleza, porque a mí me ha pasado muchas veces que en dificultades, la que sea, nosotros estamos muy afligidos, estamos muy preocupados, no sabemos por qué, no sabemos qué es lo bueno, cuál es el propósito de Dios en una situación adversa, que no tenemos salida, que no tenemos cómo resolverla. Pero al orar, al derramarse en llanto, al humillarse delante de la presencia del Señor, Dios nos levanta. Y con esa paciencia, con esa paz que no podemos explicar, que no podemos entender, como dice en Filipenses capítulo 4, versículo 7, dice del versículo 6, por nada estéis afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando tengamos una situación que no entendamos, no reclamemos, no le digamos al Señor, ¿por qué a mí? Sino que vayamos más allá. ¿Qué es lo que nos está enseñando el Señor? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Porque muchas veces nosotros pasamos situaciones porque el Señor nos está enseñando algo o nos está corrigiendo. Y muchas veces nosotros pasamos situaciones porque somos porfiados. La verdad que a mí me ha pasado muchas veces que el Señor me advierte o me hace ver, pero yo tengo una venda y no veo lo que Dios quiere para mí, y aún así hago lo que no debería hacer. Y el Señor, como nos ama con infinito amor, como un padre nos corrige, como un padre nos enseña, y como un padre es celoso. Amén. Y nos permite pasar por esa situación que nosotros mismos a veces nos buscamos, y Él aprovecha esa situación mala o esa dificultad para enseñarnos algo, para fortalecer nuestras vidas. Porque Él quiere ver, siempre tiene pensamientos de bien para nosotros, Él no tiene pensamientos de mal. Él siempre quiere que estemos bien. Tampoco significa que nunca vamos a tener problemas, porque el Evangelio no es así. El Evangelio en ninguna parte nos dicen que nuestros problemas se van a acabar, que no vamos a tener escasez de nada y que nuestra familia va a estar bien, sino que el Señor nos dice que en la dificultad va a estar con nosotros, en los problemas va a estar con nosotros. Cuando nadie más está, Él está. Cuando todos nos fallan, Él es el único que no nos falla. Cuando Él quiere corregir, nuestra mente no alcanza a entender, no alcanza a discernir, no alcanza a dimensionar lo que Dios está haciendo. Yo pasé una situación, bueno, les voy a contar. Cuando con mi esposa empezamos a pololear, ¿cierto? A tener el noviazgo, hubo un momento que ella me dejó de hablar, ¿cierto? Y yo no entendía por qué. Así le dije al Señor un día, en oración, ¿por qué si tú me mostraste que ella iba a ser mi esposa, en estos momentos ni siquiera hay comunicación, no hay nada? Ella no quería saber nada de mí, nada. Y decía, pero Señor,
si tú me mostraste que ella iba a ser mi esposa, ¿por qué estamos pasando esta situación? Y resulta que el Señor en su palabra me responde. Y después pude entender que esa situación era necesaria para que el día de mañana, cuando nos casáramos, cuando nos uniéramos delante de la presencia del Señor, esa relación iba a ser fuerte. No digo que no lo llevamos al 100% bien, porque siempre tenemos dificultades, discusiones, pero esa situación tenía que pasar. Ya sea para enseñarme a mí y para enseñarle a ella que el matrimonio no era de un año, no era para un año ni dos, sino que para siempre, hasta que uno de los dos parta. Amén. Entonces en esa situación yo no entendía por qué y reclamaba y decía, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y resulta que cuando Él me responde y me enseña y me dice, quédate tranquilo, yo estoy obrando, yo tengo un propósito en esta situación, yo tengo un propósito en esta adversidad, en esto que tú ves que va todo lo contrario, yo tengo un propósito, yo te voy a enseñar algo, yo sé lo que hago, algo así me dijo. Y yo ahí descansé y pude tener paz. Y si usted me hubiese preguntado, ¿y por qué tenías paz si estaba todo lo contrario? No sé, Dios me dio esa paz. Dios me dio entendimiento y me quitó toda esa ansiedad que uno de repente dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quiere entenderlo todo o quiere todo que se resuelva para ayer? Y Dios quitó todo eso y pude tranquilo esperar en el tiempo de Él. Perfectamente, yo pude haber hecho, no sé, cualquier tontera que iba en contra de lo que el Señor me iba a enseñar o lo que me enseñó, pero gracias a Dios, cuando yo me levanté de esa oración y pude entender lo que Él estaba haciendo, la verdad que no entendí lo que estaba haciendo en el momento, pero lo entendí después. Dios me dio entendimiento después. Y pude decirle al Señor gracias porque el pensamiento humano no alcanza a entender el propósito de Dios en muchas situaciones. Y así como Pablo, él nunca reclamó, él siguió adelante a pesar de que lo habían azotado. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que, a pesar de las dificultades, seguir adelante con este evangelio. Muchos de nosotros tenemos dificultades, muchos de nosotros tenemos problemas familiares, nuestros hijos a lo mejor tienen un trabajo difícil, nuestros hermanos carabineros tienen un trabajo difícil, pero el Señor está con cada uno de nosotros. Y hoy nos dice el Señor, fortaleceos, porque todo lo podemos en Él, que Él nos fortalecerá. No el hombre, no la iglesia como templo me refiero, sino que Él es el único digno de toda alabanza, de todo honor. Él es el único digno en el quien podemos esperar y poder depositar toda nuestra fe, toda nuestra confianza, porque Él no nos va a fallar. Amén, mis hermanos. En Colosenses 1:11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Algo así. Longanimidad. Amén. Amén. ¿Y qué significa esto? La palabra del día martes decía, encomienda a Jehová tu camino, que Él hará. Nuestra hermana nos hacía hacer entender que la paciencia en nuestro Dios lo es todo para nosotros. Y si a nosotros muchas veces nos falta paciencia, nos falta entendimiento, pidámosela al Señor, pidámosela en oración, pidámosela en alabanza. Muchas veces estoy en mi hogar y me pongo a cantar y pasa algo hermoso que uno no puede explicar. No puede entender, no puede dimensionar todo lo que Dios hace con cada una de nuestras vidas, todo lo que Dios nos libra, todo lo que Dios nos ayuda. Sabemos que la lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra potestad, y como dijo nuestro pastor en algunas predicaciones, el mundo allá afuera está lleno de espíritus que quieren atacarnos en todo momento. Ellos no descansan, ellos no se dan por vencidos, ellos perseveran hasta que ven a un hijo de Dios caer.
Y así tenemos que ser nosotros. Nosotros no nos cansamos, nosotros nos agotamos, pero con la fuerza de nuestro Dios lo podemos lograr y podemos combatir todo mal, porque no es por nuestras obras ni por nuestras fuerzas, sino que es la fuerza de Él a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. No quiero añadir nada más de lo que el Señor me ha dado. Le doy gracias al Señor porque a pesar de que yo soy falto delante de su presencia, soy pecador, Él me toma en cuenta para poder exhortar la palabra. Y siempre Él me da una palabra de aliento, porque primero es para mí y para todos los que estamos acá y los que están a través de las redes sociales. Dios les bendiga, mis hermanos. Toda la honra y la gloria siempre es para nuestro Señor Jesucristo. Amén.